Ok, muchachos, muy buenas tardes. Primero que todo, pues quiero darles las gracias por participar en este ratico. Tengo unos compromisos laborales, personales ahí con otros chicos, entonces pues estaba terminando una clase, por eso la razón que me vinculo un poquitico tardecito. Juliet, bienvenida. Juan Diego, ¿quiénes más están acá? A ver qué, hacer un barridito personal. César, Héctor, Ricardo, Julio, Gerson, Ulises, Erley, Jorge, Oscar, Diego, Gerson, Carlos, Juan, Juan Rondón, Juan Diego, Luis, Héctor, Nelson, Alexander, Gerson, Planeación, no sé, Armel Barón, Jorge Eduardo, Carlos, Mario, Andrés, César y Juliet. Ok. Necesito, por favor, me confirman tablero, lo tenemos ahí completico, creo que sí, ¿verdad? La pantalla está buena, el sonido está bien. ¿Dudas, aclaraciones, por favor, sugerencias? Ok, muchachos, vamos a tocar dos temitas hoy en los cuales pues ustedes tienen muchísima injerencia, tienen bastante conocimiento, pero aún así, como les decía yo el día de ayer, o estos días les he venido diciendo, desde mi punto de vista, hay situaciones en las que debemos hacer algún tipo de recalque, de realce, de aclaraciones por el tema jurídico. Entonces, hoy vamos a tocar dos temas. Ayer vimos 1098, ¿verdad? Código de Infancia y Adolescencia, y lo logramos abordar todo. Creo que fue lo último que vimos el día de ayer. Entonces, voy a tratar de tocar hoy dos temas, pues digamos, hay tres o cuatro doctrinas que son bastante extensas, bastante tediositas, pero voy a tratar de resumírselas de la forma más explícita posible, porque pues la idea es aprovechar absolutamente todo este espacio. Entonces, el primero tema que quiero tocar y que ustedes me colaboren muchísimo, porque yo sé que ustedes lo manejan muy bien, es la ley 599 que se conoce como el Código Penal. Y el Código Penal, para su proceso de formación, para su vida laboral, pues es un tema que, vuelvo y les digo, que ustedes manejan bastante, pero para su proceso de principios y de conocimientos en aras a su concurso, entonces pues vamos a tratar de tocar algunos tres o cuatro cositas supremamente importantes y vamos a tratar de evacuar hoy la ley 906 en tres o cuatro cosas. Ley 906 que se fusiona de acuerdo a las modificaciones con la 1826, tengan en cuenta eso. Entonces vamos a empezar a tocar el tema del Código Penal. Primero vamos a hablar de este Código Penal, características importantes del Código Penal. No vamos a tocar, digamos, como todo, sino situaciones muy, digamos, resaltantes que considero desde mi punto de vista que deben tener en cuenta ustedes para su concurso. Lo primero es cómo está integrada todas las normas y postulados sobre derechos humanos, y todas estas normas en materia de derechos humanos están contempladas y están inmersas dentro del proceso de tipificación de delitos, o sea, dentro del Código Penal. Hay una característica importantísima que es la dignidad humana, el derecho humano, el derecho internacional humanitario. A la hora de establecer qué es una conducta penal, se deben tener en cuenta esos valores, porque no es a capricho, sino que sencillamente recuerden que se cumple con el marco constitucional. Dentro de este proceso existen unos principios. Cuando se quieren interponer unas sanciones penales, existen unos principios importantísimos. Estos principios consisten básicamente en tres o cuatro cosas. Primero, cuando se va a interponer o se va a sancionar a una persona, se deben establecer si hay necesidad de hacerlo. Es necesario, parte de los principios. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es algo que está muy de moda en este momento, que es la proporcionalidad.
Y por último, una potestad única de los agentes del Estado, dentro de esos, la Policía Nacional, a través de su cuerpo de investigación, la razonabilidad. Estos tres principios, muchachos, son supremamente importantes tenerlos en cuenta, no solo para su vida profesional, también para su concurso. Yo aquí me enfoco en el tema de su concurso. Entonces, a la hora de contestar, ustedes deben ir haciendo un paquete, deben ir haciendo una amalgama, una fusión en su cabecita. Esa es una potestad, eso es razonabilidad. En que, acuérdense que existen, cada vez que ustedes van a contestar una pregunta, muchachos, yo les sugeriría, es un consejo que les doy, que tengan en cuenta el artículo 2 de la Constitución Política siempre. ¿Qué dice el artículo 2? Que el Estado está para servir, para garantizar y para proteger. Siempre tengan en cuenta eso. Además de eso, tengan en cuenta que Colombia está enmarcado dentro de dos grandes protocolos en materia de derechos humanos. Uno, ante la Organización de Naciones Unidas y otro ante la Organización de Estados Americanos. Pues les digo, esto no solamente le sirve para su concurso, sino para su vida profesional. Entonces, cada vez que ustedes están prestando el servicio de policía o están en una actividad de policía, deben tener en cuenta esos factores antes de empezar el procedimiento. O sea, que su función misional es servir, garantizar, proteger y como agentes del Estado lo están haciendo. Y además de eso, que existe todo un marco internacional en materia de respeto por los derechos humanos en que el Estado colombiano lo tiene ratificado y lo tiene firmado y comprometido. Entonces, cuando nos excedemos en ese proceso, estamos incumpliendo. Nosotros, a nombre del Estado, estamos incumpliendo con toda esta situación. Por eso es importante que cada vez que enfrentemos un código, una ley, una resolución, una directiva administrativa o cualquier documento doctrinal que nos enfoque para la prestación de nuestro servicio de policía, hay que tener en cuenta esos factores. Máxime, en el Código Penal hay que tener en cuenta la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad. ¿De qué se trata cada uno? ¿Es necesario el castigo que se está imponiendo? ¿Es proporcional lo que sucedió frente al castigo que se está imponiendo o a la sanción que se está imponiendo? ¿Y es razonable la limitación o el aumento de esa sanción que se está imponiendo? Esas tres situaciones son importantísimas para que empecemos a hablar entonces ya del tema de hoy. Entonces, recuerden que la pena, cuando se le impone una pena a una persona que ha cometido un delito, una contravención, perdón, aquí, de una vez, aquí, hablemos diferenciemos entre delitos y contravenciones. Y ahorita lo explicamos. Delitos y contravenciones. Son las dos situaciones que van en contra o en contravía de lo que está tipificado en el Código Penal. Pero ahorita los vamos a explicar. Ya enseguida explicamos más en profundidad. Pero para que vayamos entendiendo los términos de las situaciones. Entonces, cuando se va a imponer una sanción, una pena, se debe tener en cuenta esas dos situaciones, si es un delito o es una contravención. Y en ese sentido se impone la necesidad, la proporcionalidad o la razonabilidad. Recuerden siempre que las penas cumplen una función o tres funciones. Son tres funciones. La imposición de una pena cumple tres funciones. La primera, cumple una función de prevención. Es decir, si yo sé que en el código dice que si yo actúo mal me imponen una pena, entonces yo trato más bien de no hacerlo. Esa es la forma preventiva como se utiliza. Saber que algo que está mal hecho tiene una sanción por parte del Estado. Entonces cumple una función preventiva. Además, la sanción o la pena cumple un aspecto de equilibrio entre quien cometió el despropósito y quien fue víctima del despropósito. Entonces cumple una situación que se llama retribución justa.
retribución justa, o sea, que yo quede satisfecho, a mí hice algo malo, me castigaron, y la persona a la que se lo hice se siente tranquila porque me castigaron. En ese sentido se habla de retribución justa. Además cumple, como les decía, una prevención especial, el saber que en la medida que yo aumento el grado de la comisión del delito, también va a aumentar el grado de la sanción. Y por último, perdón, como anterior, habla de la reinserción social. De lo que se trata aquí no es de poner una pena para castigar, sino tratar de corregir a la persona que cometió el delito. Por eso habla de reinserción social. Y por último, una situación que habla de la dignidad humana y es la protección del condenado. De la misma manera, solamente la prevención especial, la reinserción social operan en el momento de ejecución de la pena cuando se da en prisión. El tema preventivo, la retribución justa y la protección del condenado, perdón, la protección del condenado también se da ya. La prevención especial solo se da para quien es castigado con pena privativa de la libertad. Pero la prevención general y la retribución justa se da para quien fue la víctima y para quien está pensando en hacer algo indebido. Además de eso, tengan en cuenta que las medidas de seguridad en el momento de la ejecución de la medida de seguridad solo operan la protección, la curación, la tutela y la rehabilitación. Es decir, una persona que es sancionada, que es castigada de acuerdo al Código Penal, su función sancionatoria no es de tipo restrictivo. Lo que se busca es que haya, perdón, lo que se busca es que haya eh, una protección porque esa persona actúa en contra de la sociedad. Entonces, protegemos al resto de la sociedad en contra de esa persona. Además, tiene una curación, es decir, que se repare el daño que se causó, que la persona que fue víctima se sienta restaurada, reparada, curada. Además de eso, el Estado como tal está en la obligación de impartir justicia. No es poder dejar aquí que todo el mundo haga lo que quiera, es una obligación del Estado imponer justicia y además de eso, la persona que va a ser sancionada únicamente va con fines de rehabilitación. Bueno, además de eso, también tengan en cuenta el mandato constitucional que habla ya del debido proceso. Eso les decía yo, desde el artículo 28 hasta el artículo 34, ténganlo muy en cuenta, muchachos, a la hora de establecer las situaciones. ¿Por qué? Porque la condición del debido proceso en Colombia garantiza los derechos y libertades que están consagrados ahí. Entonces, si nosotros violamos el debido proceso, de acuerdo a la injerencia del derecho humano, como agentes del Estado podemos transgredir las situaciones. Y en ese sentido, hablamos, por ejemplo, de que nadie puede ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia y plenitud propias de cada juicio. Además de eso, las personas que sean procesadas, sindicadas, pueden tener la opción de acogerse a una ley que, aunque sea posterior al acto que se le imputa, puede ser permisiva o favorable. La persona tiene derecho a que el juicio sea de manera justa, a tener un representante, a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su familia en primeros grados, primero y segundo grado de consanguinidad, segundo afinidad, primero civil, a que pueda presentar y controvertir, es decir, a presentar pruebas y a controvertir las pruebas que le alleguen en su contra. Es decir, garantizarle todo un proceso judicial en el que, mire, contrario a lo que uno pensaría, no es que él tenga que demostrarnos su inocencia, lo que tiene es que el Estado demostrar su culpabilidad. Si el Estado no es capaz de demostrar su culpabilidad, entonces sencillamente la persona puede quedar en libertad. El trato igualitario para todo el mundo. Jefe, El Código Penal. se me va el Señor, audio. ¿se me va el audio? Espéreme un segundo. ¿Ahí me están escuchando mejor? Sí, señor. Se le escucha normal. Sí, profe. Ok. Entonces tal vez es de pronto por allá
el audio tuyo o de pronto el parlante, alguna cosa que está fallando, mi Nico, porque si los demás se escuchan bien. Bueno, continuamos acá. Cualquier cosa me avisas de todas maneras para corregir. Ya apagué mi micrófono y lo volví a prender y dice que no tengo problemas. Bueno, entonces tengan en cuenta que la ley es igual para todo el mundo. Constitución política, todos somos libres e iguales ante la ley. Hay una situación específica dentro de nuestro Código Penal y es que no permite la doble incriminación, es decir, a nadie se le puede imputar la misma conducta penal dos veces en el mismo proceso. Es decir, tú puedes cometer una conducta penal y te pueden sancionar por esa. Está bien. Te pueden volver a sancionar si vuelves y cometes la misma en distinto tiempo, pero las dobles conductas no tienen, es decir, la doble incriminación no tiene validez en este Estado-nación. Ahora vamos a hablar de qué es una conducta punible, muchachos, y aquí empieza la cosa chévere. La conducta para que sea punible, para que se considere que se hace necesario una indagación, investigación penal, para que se considere punible, tiene que tener tres características. Primera, que sea típica. Voy a borrarle esto de acá para poder escribir, muchachos. Primera, que sea típica. Es decir, yo le digo a esta ley la lista de mercado. ¿Por qué la lista de mercado? Porque ahí dice hacer tal cosa por tanto tiempo y se tipifica de tal forma. Hacer hurto, hurto agravado, hurto calificado, los diferentes tipos de delitos. Entonces viene esa lista de mercado, ¿cierto? Y lo que quiero decir es que para que la conducta se considere como penal, debe estar tipificada dentro de esa lista de mercado. Entonces, debe ser típica. Estas características son importantísimas para ustedes, para su concurso. Luego dice que la segunda característica es que debe ser antijurídica. Antijurídica. Lo que quiere decir que debe ir en contra de la Constitución y de las leyes. Obviamente, para que esté tipificada, debe cumplir esta característica. Y la tercera característica es que exista el riesgo de la culpabilidad. Conclusión. Si una conducta no cumple con estas tres características, no se considera una conducta penal y se convierte en una contravención, algo que no cumple ya. No amerita llevarlo ante un juez de la República, sino que se puede buscar una solución alternativa al conflicto, ¿vale? Y ya van a entender, aquí ya vamos entonces viendo cómo es la diferencia entre delitos y contravenciones. ¿Qué más dice acá? ¿En qué consiste la tipicidad, como les decía, que aparezca dentro de la lista del Código Penal? ¿Qué es antijurídico? Que la conducta que esté tipificada vaya en contra de la Constitución y las leyes. Y la culpabilidad dice que solo se pueden imponer penas a las conductas en donde la persona que ha sido sindicada, imputada, acusada, tenga el 100% de probabilidades de que haya sido quien cometió el delito. Porque si existe un margen de probabilidad de que el tipo no fue, o la tipa, o los tipos, o las tipas, entonces sencillamente no se puede imponer una sanción. ¿Vale? Vamos teniendo en cuenta todos estos datos, muchachos, para cuando empecemos 906. Entonces, luego dice, ¿cómo se aplica la ley penal? La ley penal tiene varios temas en cuanto al espacio. En cuanto al espacio, la ley penal habla de una territorialidad, lo que quiere decir que la persona que infrinja los delitos en el territorio nacional se debe castigar en el territorio nacional, es decir, se le debe adelantar el proceso en el territorio nacional. Pero como todo en nuestra jurisprudencia, existen unas salvedades. Existen unas salvedades. ¿Cuáles son? Los temas que ven inmersos en delitos transnacionales que ameritan un proceso que se llama extradición. ¿Vale hasta ahí? Me avisan si hay preguntas o cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿cuándo se da el tema de las salvedades excepcionales? Primero se da cuando en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción, debe ser en este territorio
o en otro territorio para determinar el tema de territorialidad aquí o si amerita una extradición. La segunda, el lugar donde debió realizarse la acción omitida en caso de que haya sido un delito de omisión y el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. Además de eso, produce también una territorialidad por extensión que tiene que ver precisamente lo que permite nuestra ley colombiana en el sentido de que cuando la conducta se cometió a bordo de cualquier nave, aeronave nacional y se halle en alta mar, entonces se debe iniciar la acción penal en el exterior, la captura, pero se remite por territorialidad a Colombia. Y lo mismo sucede con la extraterritorialidad. ¿Vale? ¿Qué más dice acá? Puede darse el caso de que se presente una sentencia extranjera, nuestro Código Penal lo permite, de que en el extranjero haya una sentencia absolutoria o condenatoria que se produjo por allá en el extranjero a una persona que cometió un delito allá, se vino para Colombia y entonces en esos casos pueden suceder dos situaciones. Primero, que nuestra ley colombiana lo acepte aplicar la sanción o que sencillamente nuestra ley colombiana decida extraditar a esa persona por haber cometido esa sanción en otro territorio. Pueden darse los dos fenómenos. Luego hablamos aquí de qué es la conducta punible. La conducta punible puede darse, como les decía, de dos formas. Pueden haber delitos y pueden haber contravenciones. Los delitos y las contravenciones se pueden diferenciar de dos formas. Digamos, pueden existir dos características para diferenciarlas. Voy a borrar acá, muchachos, para empezar a manejar el tablero. Los delitos y contravenciones. Entonces, características para diferenciarlos. Por decir algo, el delito, la principal característica es que me puede conducir a una pena impuesta por un juez de la República. Y esa pena puede ser privativa de la libertad o puede ser una sanción pecuniaria, o sea, económica, una multa. Yo les digo, por ejemplo, una de las penas, delito y una pena que es muy común en este país, muchachos, es cuando aquí, sí, tengo una niña acá, es cuando las mujeres nos dejan a nosotros botados con los chinos y salen y se van. Y entonces el juez de la República, un juez de familia, condena ese delito, lo condena con una pena, pero no es privativa de la libertad, sino es pecuniaria. Es decir, usted lo condenan a pagar una cantidad de dinero mensual para la manutención y sostenimiento de esos niños o de ese niño. Entonces las penas pueden ser o privativas de la libertad o pueden ser pecuniarias. Pero también las contravenciones, ahora hablamos de contravenciones, perdón, las contravenciones, ¿cuál es el gran tema o la gran característica de las contravenciones? Que pueden tener una solución que se convierte en vamos hablando de términos, en un principio de oportunidad que consiste en la conciliación. Es decir, que las contravenciones, una de las características principales de las contravenciones juntas son ir en contra del Código Penal, en contra de la Constitución y del orden lógico, juntas. Pero el delito casi siempre termina en una sanción y la contravención casi siempre termina en una solución conciliada. ¿Vale? ¿Está ahí? ¿Preguntas? Bueno, hay una característica especial que quiero volver a hacerles énfasis a ustedes. Quiero volver a hacerles énfasis a ustedes. Y está consagrado en el artículo 20 del Código Penal. Habla precisamente de los servidores públicos. Les hago énfasis porque pues, ustedes son servidores públicos. Entonces, un servidor público, muchachos, un servidor público puede cometer un delito, pero con tres características.
el delito del servidor público lo puede hacer por acción, por omisión o por extralimitación. Por ser servidores públicos, recuerden lo que dice el mandato constitucional, que dice la Constitución, que los particulares son culpables por accionar contra la ley o la Constitución, mientras que los servidores públicos lo son por la misma razón o por omitir su deber misional o por extralimitarse en ese deber misional. Tengan en cuenta eso porque esa es una característica específica de los servidores públicos. Ellos pueden cometer los errores por acción, por omisión o por extralimitación. ¿Listo? Otra situacióncita que deben tener en cuenta ustedes en cuanto a la conducta punible, son dos situaciones específicas. La conducta punible puede tener dolo o culpa. Voy a hablar. La conducta punible puede Profe, una tener. pregunta. Profe, Dime. profe, ¿en qué caso se da una omisión propia o una omisión impropia? La omisión propia. Entonces, es muy característica de los servidores públicos que ejercen administración pública. De pronto, en el caso de ustedes, sería una consecuencia secundaria, pero casi siempre es en los agentes, por decir un alcalde, le voy a poner un ejemplo de un alcalde. El alcalde le dice que debe velar, por ejemplo, voy a hablarte de un ejemplo para que nos entendamos, ¿vale? Él debe Sí, velar por la salud de su pueblo, por la salud de su territorio, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se convierte en propia? Cuando el hombre omite su responsabilidad en salud. Dice, yo no hace absolutamente nada por mejorar. La impropia es cuando él diseña una estrategia pública, es decir, para mejorar la salud voy a hacer una jornada de vacunación, pero resulta que con la jornada de vacunación no mejoró la salud, sino que al contrario, desmejoró la salud porque descuidó otras cosas. Y entonces, por ejemplo, hubo, ¿qué le digo yo? El hospital colapsó, ¿cierto? El hospital colapsó. Llegaron heridos, se gastó la plata, es decir, él se gastó la plata de salud en una campaña de vacunación, una jornada de vacunación. Y resulta que el hospital lo que necesitaba era camillas o necesitaba incrementar su cuerpo médico, el tema de radiología, bueno, no sé, alguna atención en salud diferente. Es decir, la impropia es cuando quien determina la política en salud hace situaciones diferentes a lo que debió hacer. El hombre dice, yo atendí la salud, pero lo hizo de manera incorrecta. En ese caso se convierte en una omisión impropia. ¿Me hice entender, mi niña? ¿O sí. buscamos otro ejemplo? No, profe, ya. Gracias. Es decir, es cuando el agente del Estado hace algo por mejorar lo que debe hacer, pero resulta que esa no era la solución era otra. La estrategia debió haber sido otra, o la necesidad era otra. ¿Vale? Gracias, profe. Ok, con muchísimo gusto. Bueno, entonces hablemos. Señor, dime. Disculpe, qué pena, lo que pasa es que usted cuando habla de la 599 solo dice de dolo y culpa y la conducta predeterminada. Ya ahorita, espérate un segundo porque eso es diferente. Vale, profe, gracias. Dale, dale, no, tranquilo. No se me, mira, estaba en dolo culpa, pero pues me hicieron esta pregunta y entonces ahí quedó suspendida la cosa. Ahora regreso aquí, dolo culpa. Las conductas punibles pueden tener dos, dos agravantes o dos diferencias directas y puede tener una indirecta. Las directas son esas dos que estamos hablando, mi niño. Dolo y culpa. La diferencia entre estas dos, yo les digo a mis muchachos, esto fue
sin querer queriendo, como dijo Chao, o sea, algo que fue accidental. Yo nunca quise salir a la calle a atropellar a alguien en mi vehículo. Yo salí a la calle, fue a comprar una fruta, a hacer alguna diligencia, alguna cosa, y hubo un accidente y terminé lastimando a alguien, ¿cierto? O mi intención nunca fue hacer el delito. Dijo un amigo mío, va por la calle, mira un celular, lo toma para buscar a su real dueño y resulta acusado de hurto. Su intención nunca fue robar, su intención fue de pronto cogerlo y llevárselo a su dueño, pero terminé acusado de hurto. Entonces, en ese caso, cuando su intención no era cometer un delito, básicamente es la culpa. El dolo sí es cuando usted tiene la intención de cometer el delito. Es cuando usted lo piensa y se compromete a llevar su ejecución. ¿Vale? Ahora, la preterintención es una forma indirecta. La preterintención es una forma indirecta. ¿En qué sentido, muchachos? En que la persona fue a hacer una situación y en medio del proceso, en medio de la situación, comenzó a ir agravando el tema delictivo. Por ejemplo, voy a hablarles de un ejemplo. Un muchacho, una persona, un ciudadano delincuente, planifica dolosamente ir a atracar un banco. Voy a ir a atracar un banco. Esa es mi intención inicial, ¿cierto? Pero cuando entro al banco y encañono a todo el mundo, resulta que el celador trata de defender, el vigilante pues del banco, trata de defender. Entonces yo le disparo y lo hiero. Ya se comete otro delito, unas lesiones personales culposas. Ya no son dolosas porque la intención no era ir al celador, la intención era ir a robar el banco. Culposas. Posteriormente, el señor de la caja no quiere abrir la caja, entonces yo voy y lo tomo por la fuerza y lo retengo, ¿cierto? Ya se convierte en un secuestro, ¿cierto? O no, ese todavía no, ese todavía no. Yo voy y efectivamente me saco, sustraigo el dinero de la caja del banco, entonces cometo el hurto agravado porque es encañonando a las personas. Y en mi salida me rodea la policía, entonces yo tomo un prisionero, un rehén, lo tomo y lo retengo ilegalmente. Ahí hay un secuestro, ¿vale? Entonces, la preterintención es esa forma indirecta en la que vamos agravando el delito. ¿Y qué es lo que pasa? Y me hiciste adelantar un poco, Tom, con tu pregunta. Porque entonces existe una situación en la conducta penal que se llama el concurso. El concurso. El concurso es cuando vas a hacer una cosa, haces otra y haces otra. Entonces, existe el concurso de delitos y existe el concurso de personas. Lo que quiero decir es que la preterintención deja de ser una conducta dolosa y se transfiere a un delito con concurso de delitos, porque no solo cometiste uno, sino que cometiste varios. El concurso de personas es cuando no haces el delito uno solita persona, sino que lo hacen varias personas. Kevin, ahora sí tu pregunta, por favor. No, profe, era eso. Lo que pasa es que en varias lecturas que yo hice, siempre escuché sobre el dolo y culpa, pero nunca leí sobre los delitos preterintencionales. Entonces era por eso. Ok, entonces, para que lo definamos en ese sentido, entonces, una cosa es el dolo, que lo hiciste con toda la intención del mundo. La culpa cuando no quisiste hacer nada y fue accidental. Y la preterintención es cuando vas a cometer uno con dolo y terminas cometiendo otras situaciones. Yo les cuento una situación dolorosa para nosotros que fue el tema del señor Javier en Bogotá. ¿Cuál fue la intención? La intención era una atención, un servicio de policía perfectamente normal. Se utilizó la fuerza. Se fue para allá. Terminamos, si ves cómo se fue preterintencionando todo el proceso y terminamos en una cosa totalmente diferente,
Ese es el claro ejemplo de una preterintención. Otro claro ejemplo de una preterintención, el señor este famoso arquitecto de Giuliana Zamboni. La idea de él era eh, manosear la niña, hablar la niña. Ese era su objetivo. Pero la subió al carro y se la llevó, ¿cierto? Entonces ya ahí hay un secuestro. Luego la niña comenzó a gritar cosas de esas, le puso la mano, es lo que dice él, ¿no? En la narrativa. No estoy hablando, ni estoy pensando en Edgar Santos, estoy pensando en la narrativa que él hizo ante el juez de control de garantías. Se le tapó la boca para que dejara de gritar, pero no se dio cuenta que le estaba tapando también la nariz y terminó ahogándola. Posteriormente la violó y luego trató de desaparecer el cuerpo. O sea, ahí hay 4 delitos, incluso uno de lesa humanidad, que es la desaparición forzada, la tortura y el secuestro. Fíjate cómo. Y la intención, se supone, en esencia, era violar a la niña. ¿Vale? Kevin. Sí, señor profe, muchísimas gracias. Ok, bueno, listo. Entonces volvemos acá. Recuerden de qué se trata la acción y la omisión. Ya la hablamos, la acción y omisión, que es por parte de el agente del Estado. Quienes son servidores públicos son los únicos que pueden omitir, accionar o extralimitarse en sus funciones. Además Profe, de eso, tengan en cuenta, señor, dígame. porque cuando una persona en estado de embriaguez genera un accidente de tránsito y hay muertos o heridos, ¿por qué se dice que es con culpa? Se decía que era con culpa antes de la ley. ¿Cómo es que se llama esa ley? Juepuchica. Ay, ¿cómo se llama esa ley que castigó a los borrachos? Tiene el nombre de un borracho famoso, un senador. Merlano. No. Sí, Merlano. Gracias. Esa ley Merlano. Antes de eso se decía eso. ¿Por qué? Porque el señor se consideraba que iba por fuera de sus 5 sentidos y entonces nunca tuvo la intención de hacerlo. Hoy en día ya se considera un delito doloso y por eso se sancionan a los borrachos de esa forma. ¿En qué sentido, muchachos? En que es tan peligroso, y ustedes, en eso sí saben ustedes muchísimo más que yo. De eso sí, porque yo, el tema de las armas, nada que ver. Es tan peligroso conducir un vehículo en estado, digamos, de alteración de los sentidos por cualquier razón, como accionar un arma. Se considera, fue lo que dijo el Consejo de Estado. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Antes de eso sí se consideraba que era culposo. Hoy en día ya se considera doloso. ¿Por qué? Porque la persona es consciente de que no está bien en sus 5 sentidos y puede cometer el accidente. Antes se consideraba, hoy en día no se considera. Hoy en día se considera un delito doloso. Muchas gracias, profe. Ok, con muchísimo gusto, mis niños. Bueno, lo siguiente que quería hablar con ustedes es una situación que es más que todo dogmática. Es decir, es más de análisis y de interpretación. Este tema jurídico es bastante complejo en el tema de la interpretación, porque todos pensamos y todos sentimos diferentes. Por eso en legalidad lo que hay que hacer es demostrar con pruebas. Usted no puede decir, es que yo iba, es que no, demuéstrelo con pruebas. Algo que yo siempre les aconsejo a los niños que hacen clase conmigo, y he tenido varios, me ha tocado por ahí hacer varias cosas con ellos, derechos de petición y situaciones personales que se les presentan, porque casi todos los colombianos tenemos la mala costumbre de no referenciar, de no documentar las cosas. Y entonces había un abogado muy famoso que me dictó clase a mí en la universidad que él decía, de boquilla a los músicos, de boquilla a los músicos. Todo lo que quede escrito, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Todo lo que quede escrito se convierte en material probatorio y de eso sí que saben ustedes muchísimo más que yo. Con pruebas es que se demuestran las cosas. Bueno, entonces retomamos aquí para terminar de caracterizar la ley 599 y quedar listos. Dice, primero que hay que tener en cuenta para una conducta punible es el tiempo de la conducta punible. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el momento? Porque es una situación que se presenta, eso lo conocen ustedes en el tema de balística y en el tema sobre todo ¿cómo es que se llama esto? Que la inspección del cadáver, ¿cómo es que se llama? La necropsia.
¿cierto? Que se determine, pues cuando la cosa es evidente y se puede caracterizar el momento del delito, pues se deja registrada, ¿cierto? Y eso lo saben ustedes en el informe ejecutivo que realiza la Policía Judicial en el momento de un delito, pues ahí queda evidenciado el tiempo cuando se puede registrar. Pero cuando no se puede registrar, entonces existen tiempos forenses en los que se determina exactamente en qué momento se cometió el delito, porque para el tiempo del delito juega un papel fundamental en el proceso verbal que se llama el juicio oral. Entonces es importantísimo tener en cuenta ese tiempo del delito y dejarlo estrictamente anotado en el momento de los procedimientos. Otra cosa que debemos tener en cuenta para interpretación, este Código Penal lo que nos sirve es mucho de apoyo, es mucho apoyo para el procedimiento de indagación e investigación, las técnicas de indagación e investigación y el proceso del juicio oral. Básicamente ese es el abrebocas, por eso tomo y luego tomo el juicio oral y después del juicio oral, o sea, de la 906, el procedimiento verbal, tomo la 1826, que es la que determinó el querellante legítimo. Por eso hago el proceso con esas tres. Pues la verdad aquí el tema con ustedes es tema de tiempo porque es demasiado escaso el tiempo. Entonces trato de utilizarlo mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? El tiempo de la conducta punible es supremamente interesante o es supremamente importante al momento del juicio oral. Ahora hay otra cosa que hay que tener en cuenta al momento de la conducta penal, que son las tentativas. Porque una cosa es que usted logre cometer el delito y otra cosa es que usted tenga la intención de cometerlo, aunque no lo logre llevar a cabo, pero tuvo toda la intención. Y eso también está tipificado como un delito. No solamente el cometer el delito, sino el tratar de cometerlo y no alcanzar a hacerlo, eso se convierte en una tentativa. También vamos a hablar de los dos, de la concurso de personas en la conducta punible, ya les había hablado. El concurso de personas y el concurso de delitos es una situación supremamente importante porque a la hora de establecer el proceso oral, eso es un agravante el concurso de personas. Entonces es bueno subrayarlo o tener en cuenta el concurso de personas y el concurso de delitos. ¿De qué se trata? No es lo mismo que una persona cometa un delito a que 2, 3, 4, 5, más de 2, diría yo, un grupo de personas de 2 en adelante cometan el delito. ¿Por qué? Sencillo, muchachos, porque ese es un agravante dentro de los procesos judiciales que se conoce como concurso de delitos y se convierte en concierto. Concierto, no el concierto de Juanes ni el concierto de Shakira, ni el concierto, bueno, a mí me gustan los conciertos del Cholo Valderrama, entonces, Julio Llanero. Entonces, el concierto quiere decir que la pena a imponer requiere una sanción más alta. Entonces, por eso es bueno tener en cuenta siempre las técnicas de indagación e investigación, si fue una sola persona que cometió el delito o fueron varias personas las que cometieron el delito. Concurso de personas se llama eso. Concurso de personas. De la misma manera puede existir lo que les decía ahorita, no es lo mismo planificar una sola conducta punible o realizar una sola conducta punible a realizar varias. Una cosa es un delito y otra cosa son 2, 3 o 4 delitos, porque lo que quiere decir ante los ojos de un juez y ante los ojos de un defensor público o ante los ojos de un defensor de familia o ante los ojos del Ministerio Público que hacen parte integral en el juicio oral, es que una persona comete un delito, se le puede determinar un grado de culpa, o sea que no fue la intención, puede darnos una credibilidad en cuanto al grado de culpa. Mientras que cuando hay varias personas, cuando son varios delitos, quiere decir que esta persona está acostumbrada a hacerlo o periódicamente lo hace o sencillamente no tiene ningún temor a hacer varios delitos, no tiene temor y esa razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la que hablábamos al comienzo se ve inmersa en este proceso y entonces el juez determina que es una persona a la que se le debe castigar con más rigurosidad, lo mismo que cuando hay concurso de personas. ¿Vale? La otra situación que hay que tener en cuenta aquí
son los autores de los delitos. ¿Quién es autor de un delito? Y ahí viene un juego, voy a borrar acá, viene un juego que es determinante en eso. Por favor, me ayudan y me corrigen si me equivoco, porque pues tengo un cuadrito allá para explicarle a los chicos, pero no lo tengo acá, no lo descargué. Entonces, los autores. ¿Quién es autor? Autor es quien realiza o determina. ¿O quién? ¿Quien realiza el delito o quien determina a otro a cometer el delito? Eso se considera un autor de un delito, ¿cierto? O sea, lo que decimos autor material o autor, ¿cómo es que se le llama al otro? Qué puchica. Intelectual, profe. Intelectual, gracias, intelectual, gracias. Ahí es donde se determina quién es el autor, así se determina. Ahora, los autores, puede ser autor y puede haber coautor del delito. Pero el coautor puede ser o cómplice o puede ser partícipe. ¿Sí está bien así el cuadro, muchachos? Es decir, en la comisión de un delito puede haber un autor o un coautor. El autor puede ser quien lo realiza o quien determine a otro, es decir, quien le diga a otro que lo realice por él. El autor intelectual y el autor material. Y los coautores se dividen en dos grupitos. Primero es quien es cómplice, es decir, colaborador de cierta medida, pero no participa en la comisión del delito. Lo encubre, hace labores de inteligencia o esconde las cosas, participa, pero no es quien determina el efecto nocivo de la conducta punida. Pregunta hasta ahí, niños. Pregunta hasta ahí, chicos. ¿No hay preguntas? Sí, profe, una consulta. Dígame. En tema de condenas, ¿tiene la misma condena el que realiza que el que determina? Es decir, una persona mata a alguien y la otra persona lo ordena, ¿tiene la misma condena? No, nunca. Eso lo determina un juez de la República. Y por eso, mire, todo esto que yo les estoy hablando ahorita es para que lo tengamos en cuenta mañana cuando hablemos de Código de Procedimiento Penal, o sea, la Ley 906 y la 1826. Esas las vamos a ver al mismo tiempo. 906 y 1826. Aquí el querellante legítimo y aquí el Código de Procedimiento Penal. Eso, mañana vamos a determinar esas dos. Pero todas estas situaciones se deben tener en cuenta, porque como tú dices, Kevin, Sí, señor. no es lo mismo quien realiza la acción a quien determina la acción. No tienen el mismo tipo de sanción. Y eso se demuestra a través del Código de Procedimiento o a través del querellante legítimo. Las situaciones, las variables para determinar cuál tipo de sanción merece este y qué tipo de sanción merece este. Además, recuerde que dentro de estas dos cositas, ustedes en sus temas de concurso tienen una cosa que se conoce como principios de oportunidad. ¿Sí o no? Y dentro de esos principios de oportunidad hay uno que se llama la delación. Entonces, si quien realiza la acción delata a quien determinó la acción, este delator puede acogerse a un principio de oportunidad y obtener un descuento sustancial en la pena, mientras que el determinante no, porque nunca estableció la diferencia. ¿Vale? ¿Más preguntas? Profe, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿Nada? profe, una pregunta. Gracias. Dime.
O sea que para que se convierta en concierto es de, pues de 2 personas como tal, o cuánto, o si se Puede sería. darse. Sí, después de 2 personas lo determina también todo el tema de indagación e investigación. Si realmente se pusieron de acuerdo para cometer el delito 2 personas, ya se vuelve concierto. Diferente de que en una preterintención terminen aliándose, entonces no hubo concierto. Pudieron haber sido 2 personas, pero fue circunstancial que se unieron para la cosa. Y así mismo pasa con las conductas punibles. Lo mismo, exactamente pasa lo mismo. Sí, señor, tienes toda la razón. Muchas gracias, profe. No, señor, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Nada, bueno, póngale cuidado, niños. Entonces ya les dije, porque es que el tiempo es muy cortico, manos. Aquí es muy cortico, definitivamente. Póngale cuidado, muchachos. Mañana vamos a analizar estas 2 al mismo tiempo para poder avanzar, ¿cierto? Y luego entraríamos a ver, yo pensaría para su concurso 10-15. Y algo que quiero hablar con ustedes, 850. Pues estas las evacuamos rapidito también. Entonces vayan programando estas para mañana, ¿vale? A ver hasta dónde avanzamos, porque es que realmente aquí el tiempo es muy pequeñito. Profe, Solo tenemos una horita. Señor, profe, no, sin abusar de su tiempo, ¿no? Con mucho respeto. no, tranquilo, dígame. Ahorita puede, no sé si los muchachos están en disposición de darle un poquito más. Sí, pero yo tengo un compromiso. El problema No, es ese. por eso, Es profe, que por eso. No, tranquilo. ese horario sí lo tengo establecido ya con mis chicos que vengo preparando desde febrero. No, tranquilo, tranquilo. Ok, perdónenme, pero digamos, de pronto mañana sí podemos trabajar un poquitico más, pero el día de hoy, porque es que estamos haciendo ejercicios de matemática y de lectura crítica, y entonces anoche el tiempo no nos dio mucho. Yo con ellos lo hago de 6 de la tarde a 10 de la noche, pero no nos dio mucho el tiempo, entonces hoy programamos desde las 5 de la tarde. De hecho, ya deben estar empezando a marcarme. Entonces, me da pena con ustedes hoy. De pronto mañana, con muchísimo gusto, alargamos un poquitico más la cosa, ¿vale? Bueno, profe, listo, gracias. Ok, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Voy a oxigenarme, a tomarme un tinto y ya arranco con esos otros muchachos. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias, profe. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén, igualmente. Profe, muchas gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Muy buenas tardes. Gracias, profe, muy amable. Bendiciones. Gracias, profesor. Muchas gracias.